Sean todos bienvenidos. Si nos están viendo en línea, también sean bienvenidos. Y les damos gracias por estar con nosotros y esperamos que sean tan bendecidos por adorar al Señor y estudiar su palabra juntamente con nosotros. Vamos a pedir a los sugieres que por favor pasen al frente. Mientras ellos pasan, oramos y ponemos nuestros diezmos y ofrendas en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más venimos ante ti, Señor, y queremos ahora bendecirte con nuestras ofrendas. Pedimos, Señor, que tú las recibas, que tú, Señor, veas nuestro corazón de gozo al poder traerlas, Señor. Que tú veas, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y veas que las traemos, Señor, por nuestra propia voluntad, porque queremos bendecirte. De acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón, lo traemos y lo ponemos a tus pies. Y pedimos, Señor, que lo uses para tu gloria. Y pedimos, Señor, que dé sabiduría a quienes van a distribuir estos fondos para que el uso de ellos vaya exclusivamente a la expansión del Evangelio, a la expansión de tu reino, Señor, por toda esta tierra. Úsanos, oh Dios, para poder llevar el conocimiento de la cruz de Cristo a todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, un par de anuncios nada más. Los domingos seguimos en el Evangelio según San Marcos, así es que no se lo van a perder. Este próximo domingo seguimos en ese estudio. Vamos a tener nuestros servicios aquí normalmente como los tenemos los martes, excepto la última semana de marzo. No vamos a tener servicio aquí el martes en la noche, sino que vamos a cambiarlo por el servicio de Jueves Santo que ya hemos tenido cada año, y nos vamos a reunir para nuestro servicio de Jueves Santo. Aquí en el santuario vamos a tener algunos cantos especiales y cosas así para recordar, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Así es que no se lo vayan a perder. Y luego también les recuerdo que esa misma semana vamos a tener un servicio de Viernes Santo. Ese va a ser en inglés. Así es que si ustedes hablan inglés y quieren venir también al Viernes Santo, o inclusive si quieren venir al Viernes Santo y no al Jueves Santo, lo pueden hacer. O si quieren venir al Jueves Santo y al Viernes Santo, lo pueden hacer. O si quieren invitar a algunos de sus amistades y amigos al Jueves Santo y que no vengan al Viernes Santo, lo pueden hacer, ¿verdad? Es lo hermoso de tener los dos ministerios, que podemos asistir a la iglesia 2 veces, podemos escuchar en inglés, podemos escuchar en español, etcétera. Y luego también para los guerreros de oración, jueves 22 de marzo. Es nuestra próxima reunión de oración. Jueves 22 de marzo es nuestra próxima reunión de oración en el Fireside. Vamos a estar ahí reuniéndonos. A todo el que quiera venir, a todo el que tenga ese corazón por orar, a todo el que tenga peticiones que hacer delante de Dios, el jueves 22 nos vamos a reunir en el Fireside a las 7 de la tarde. Vamos a tener un tiempo como la última vez que nos reunimos, de alabar al Señor, de cantar alabanzas, de orar a Él, poner nuestras peticiones delante de Él, ¿verdad? No se les olvide orar mucho por Renee McCabe, la hija de nuestro pastor Brian y de su esposa. Está embarazada, 4 meses, y de repente empezó a sentir contracciones. La llevan al hospital esperando que pudieran detener el nacimiento de la bebé. La bebé iba a nacer, estaba programado para nacer el 4 de julio, pero tuvieron que hacerle una cesárea. La niña nació, pesa que 1 libra y cachito. Lloró al nacer. Me dice el pastor Brian que lloró al nacer, pero ahorita está respirando con ayuda. Así es que mantengamos a la pequeñita en oración, mantengamos a Renee y a su esposo Justin en oración, y obviamente mantengamos a los abuelitos en oración también, ¿verdad? Porque la estaban esperando con mucho anhelo. Llegó un poco adelantada, pero sabemos que para Dios no hay imposibles. Amén. Así es que vamos a seguir orando por ella, ¿okay? Y es más, ¿por qué no oramos por ellos ahorita? Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de orar los unos por los otros y de interceder, Señor, por nuestros hermanos cuando están pasando por dificultades. En esta noche, Señor, queremos interceder muy especialmente por esa pequeñita que nació hoy, tan pequeña, tan antes de tiempo, pero Señor, tú lo permitiste y te pedimos, Señor, que así como lo permitiste, tú tengas compasión, tú tengas misericordia, Señor, muestres tu amor por Renee, por Justin, por Cheryl y por Brian, Señor, y que tú mantengas esa pequeñita con vida, Señor. Sabemos que no es imposible, sabemos que nada es imposible para ti, así es que los levantamos a tus manos y te pedimos que tú seas su fortaleza y su esperanza en este tiempo en el que están pasando por esta prueba, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien.
Abran su Biblia, por favor, a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, creemos, estamos confiados, estamos intentando terminar el libro de Josué esta noche para la próxima vez que nos reunamos comenzar con el libro de Jueces. ¿Verdad? Es la siguiente etapa en la historia del pueblo de Israel, el libro de Jueces, y por eso las estamos siguiendo de esa manera para conocer un poco más de la historia de este pueblo. Entonces Josué 24, y oramos una vez más. Señor, al abrir tu palabra, bendice este tiempo, enséñanos a través de ella las cosas que quieres que aprendamos hoy. Abre nuestros ojos a las verdades, Señor, que en ella nos presentas. Que podamos, Señor, los principios que nos presentas en ella, poder ponerlos en práctica en nuestra vida para honrarte y para tener una vida, Señor, en la cual podamos ser victoriosos en contra de nuestros enemigos, los enemigos de nuestra alma. Y Dios, que podamos en todo aspecto de nuestra vida siempre caminar de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues llegamos al final del libro de Josué, el capítulo 24, un capítulo que tiene un versículo que todos conocemos, especialmente la segunda parte de ese versículo. ¿Quién me puede decir qué dice la segunda parte de ese versículo? No les voy a decir qué versículo es. ¿Quién me puede decir la segunda parte de ese versículo qué dice? Muy, muy conocido, lo tenemos en nuestros hogares. Pero mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Tenemos muy grabado ese versículo, lo conocemos y lo decimos con mucho celo, ¿verdad? Es bueno, pero vamos a ver hoy las condiciones bajo las cuales Josué lo dijo y vamos a ver por qué lo dijo también. Entonces comenzamos ahí en Josué capítulo 24, en el versículo 1, en donde la palabra de Dios dice: Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron. Noten que dice ante Dios. Vimos esto la semana pasada, también se menciona, pero noten que cuando venían delante de Josué, así como cuando venían delante de Moisés, ellos sabían que venían delante de Dios, porque eran los líderes que Dios había puesto sobre ellos para dirigirlos, para guiarlos, para de alguna manera representar a Dios ante ellos. Y cuando ellos eran llamados por esos líderes para venir a alguna reunión o para que ellos le dieran algún anuncio, siempre sabían que iban a escuchar de Dios. Es una gran bendición, ¿verdad? Cuando tenemos líderes que cuando nos acercamos a ellos, cuando nos reunimos para escucharlos, podemos tener en nuestro corazón la seguridad de que vamos a escuchar de Dios. Es una gran bendición porque hay muchos lugares en donde la gente se reúne alrededor de líderes, pero no escuchan de Dios, escuchan más bien la opinión del líder, escuchan más bien las doctrinas que ese líder quiere imponer o promover, pero no escuchan de Dios. Y una de las oraciones que nosotros como pastores tenemos aquí, cada vez que nos reunimos los martes para estudiar la palabra de Dios juntos, es: Señor, tú habla a tu pueblo. Queremos nosotros menguar, queremos que nosotros nos podamos hacer a un lado y que tú hables a tu pueblo. Y nuestra oración también como pastores cuando estamos haciendo nuestros estudios personales es: Señor, que no presente yo mi opinión, que no presente yo algo que a mí, algún punto de vista que a mí me gusta presentar más que otros, sino que presente la palabra de Dios. Y esa es una de las razones por la que nosotros enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No escogemos algún tema que a nosotros nos gusta hablar de él y luego exponemos acerca del tema tratando de buscar versículos que respalden nuestro punto de vista en cuanto a ese tema. Presentamos la palabra de Dios y si la palabra de Dios nos presenta algún tema en particular en los versículos que estamos leyendo, entonces buscamos la forma de aclarar ese tema también por medio de la palabra de Dios. Entonces ellos sabían que se iban a presentar ante Dios. Versículo 2 sigue diciendo: entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río. Y noten lo que dice aquí: y servía a otros dioses. En otras palabras, Abraham, que vamos a ver que Dios lo escogió para ser el padre del pueblo de Israel, venía de una larga línea, por decirlo así, de idólatras, de gente que adoraba y servía a otros dioses, de gente que no conocía al Dios verdadero, de gente que no conocía a Jehová, a Yahvé, que no conocía al Dios creador de los cielos y tierra. Ellos servían a otros dioses. Por lo tanto, podemos deducir que Abraham, como hijo de Teraj, ¿verdad?, también
servía a esos dioses cuando Dios lo llamó. Ahora esto nos debe dar un gran aliento a nosotros y nos debe dar un gran gozo a nosotros, porque esto nos muestra que no importa que hayan sido nuestros padres, no importa qué tan malos hayan sido, no importa qué tan paganos hayan sido, no importa qué tan apartados de Dios hayan estado o estén inclusive, eso no hace que Dios nos ame menos a nosotros, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios nos va a hacer a un lado. Si yo tengo un papá, ¿sí?, que nunca ha querido aceptar al Señor. Nunca ha querido aceptar al Señor. Mi mamá tiene ¿cuántos años casada con ella? Yo tengo tantos, ¿verdad? Entonces he estado casado con él como 50 y tantos años y nunca ha querido aceptar al Señor. Ha ido a la iglesia con ella. Lo hemos llevado a la iglesia en los días de los padres para celebrarlo y todo eso. Recibe a los pastores que han pastoreado a nuestra familia a través de los años y platica con ellos y todo, pero nunca ha querido doblar la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo malo que él haya hecho y todo lo malo que pudiera estar haciendo, eso no afecta mi relación con Dios. De todas maneras, yo puedo tener una relación estrecha con Dios. Yo puedo tener una relación amorosa con Dios. Él me ama a mí a pesar de lo que mis padres fueron. Y hay mucha gente que quiere acusar o que quiere culpar a los padres de todo lo malo que hacen en su vida y de todo lo malo que son en su vida, ¿verdad? Tenía un amigo hace mucho tiempo, él cuando era joven. Y cuando yo era joven hubo un tiempo en el que trabajé en la misma fábrica que mi mamá trabajaba. Y este amigo lo conocí ahí en esa fábrica. Y me acuerdo que este amigo, cada tercer palabra era una mala palabra. Era como dice mi mamá, eran chines y jotas, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá una vez le dijo, ay, y dijo el nombre, dijo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué es que no puedes hablar 3, 4 palabras sin decir una majadería? Y él le contestó a mi mamá así muy soberbio. Ay, doña Armida, mi mamá se llama Armida. Ay, doña Armida, es que esa leche me dieron desde que estaba muy chiquito. En otras palabras, mis papás tienen la culpa de lo mal hablado que soy, ¿verdad? Y a veces la gente tiene la tendencia de culpar a los padres por lo malo que son, de culpar a los padres por las malas costumbres que tienen. ¿Saben que con Dios no funciona eso? La palabra de Dios nos dice muy claramente que el alma que pecare, esa morirá. Y cuando lleguemos delante de Dios y queramos echarle la culpa a nuestros padres, no, que por qué ellos hicieron esto, no, que porque ese fue el ejemplo que me dieron, no, con Dios no va a funcionar eso, porque todos llegamos a la edad en la que tenemos la habilidad para reconocer lo que es bueno y lo que es malo, y todos vamos a tomar el camino que deseamos tomar, y Dios nos conoce. Y Dios va a saber, entonces no va a quedar eso con Dios. Pero entonces aquí los padres de Abraham eran idólatras, servían a otros dioses, nos dicen ahí. Noten lo que dice el versículo 3. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Y aquí Dios a través de Josué está dando como una clase de historia a todos los que están ahí escuchando a Josué, porque les está recordando todo desde dónde nacieron, desde dónde salió la nación y cómo es que el Señor los ha llevado a través de todos esos años, cientos de años que anduvo con ellos y que los guió a través del desierto. Versículo 4 dice: Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en propiedad el monte de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Un punto muy interesante aquí. Cuando nacieron Jacob y Esaú, ¿a quién escogió Dios para que siguiera el linaje de donde finalmente iba a salir el Mesías, de donde finalmente iban a ser el Mesías? ¿Se acuerdan a quién fue? A Jacob, ¿verdad? Él fue el escogido, como quien dice. Él fue el preferido. De hecho, hay pasajes que nos dicen que a Jacob amó, pero a Esaú aborreció, ¿verdad? Y ese es un estudio para otro tiempo. Pero lo que se me hace interesante a mí aquí es que a Esaú, al supuestamente aborrecido, le da el monte de Seir, ¿sí? Pero a Jacob, el escogido, lo convierte, como dice mi mamá, en un judío errante. Curioso, ¿no es cierto? Porque se supondría que a Jacob sería el que le diera lo mejor, se supondría que a Jacob sería el que le diera un lugar, una tierra, un monte, lo que fuera. Pero no, se lo da a Esaú.
Y de nuevo esto nos habla también del corazón de Dios, de cómo aun cuando Él sabía lo que Esaú iba a hacer, aun cuando Él conocía el corazón de Esaú y lo rebelde que iba a ser y cómo iba a vender su primogenitura y todo lo demás, de todas maneras Dios lo bendijo. De todas maneras Dios le dio bendiciones. Y eso es algo que tenemos que reconocer de parte de Dios. Dios hace salir el sol sobre, ¿qué nos dice el salmista? Sobre malos y sobre buenos. ¿Sí? Porque ese es el corazón de Dios. No quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y a veces nosotros por nuestros propios prejuicios, a veces nosotros por nuestras propias experiencias, queremos que Dios de alguna manera castigue a aquellos que nosotros consideramos malos, ¿verdad? Que les vaya mal, que algo les pase. Chihuahua, hombre, ¿por qué siempre tienen que salir con la suya? ¿Verdad? Pero Dios no es nosotros, y qué bueno que Dios no sea nosotros, porque si eso hubiera hecho Dios con nosotros cuando todavía no veníamos a Él, ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí ahorita? ¿Con cuántos de nosotros hubiéramos sido tan bendecidos como lo hemos sido desde que vinimos al Señor? Entonces a Esaú le da el monte Seir, se nos dice ahí, pero a Jacob, al escogido, lo conduce a la tierra de Canaán, y Jacob es el que anda siempre errando, ¿verdad? Noten en el versículo 5. Después envía a Moisés y a Aarón y hería todo Egipto e hice prodigios en ese país, y más tarde los saqué de ahí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían con carros y caballería. Y noten, versículo 7, y se llenaron de miedo, pero me pidieron ayuda. Y yo, el Señor, oscurecí el camino de los egipcios y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Y después de eso anduvieron mucho tiempo por el desierto. Noten lo que les dice aquí el Señor. Ellos cuando salieron de Egipto, cuando yo los liberé de Egipto, ellos vieron que el faraón venía detrás de ellos, vieron que traía caballería, vieron que traía un ejército. Sí, y tuvieron miedo, pero ellos me pidieron ayuda. Ellos me pidieron ayuda. Y yo, el Señor, pudiéramos cortar todo lo que hice y decir, les ayudé. Eso también debe ser de gran aliento para nosotros. Que tenemos un Dios al cual podemos pedir ayuda y Él viene y nos ayuda. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos que parece más imposible que podamos o que pudiéramos tener paz, el Señor viene y nos ayuda. Sí, ustedes se acuerdan hace unas semanas cuando mi esposa y yo nos dimos cuenta que tenía cáncer. Ustedes se acuerdan. Algunos de ustedes me vieron cómo estaba, ¿verdad? Como dice el dicho, no me calentaba ni el sol, ¿verdad? Y clamaba a Dios y lloraba a Dios y le pedía ayuda. Y por los que los doctores me habían dicho, empecé yo a imaginarme todo lo que pudiera pasar. Y uno de los doctores me dijo, ¿sabe qué, señor Alvarado? Lo que tiene que hacer de aquí en adelante es vivir un día a la vez. Un día a la vez. No haga planes más allá de hoy. Simplemente preocúpese por hoy. El mismo Señor Jesucristo dijo que no hay por qué preocuparnos por el mañana, ¿verdad? Porque cada día trae sus propios afanes, ¿verdad? Basta con el día de hoy. Y ¿saben qué? Tomé ese consejo, ¿sí? Y ahora cada vez que me levanto y ella se levanta conmigo, gracias, Señor. Gracias porque todavía estamos aquí. Y luego cuando nos volvemos a acostar en la noche, gracias, Señor. Gracias porque se acabó otro día y todavía estamos aquí. Y así día con día con día. ¿Y qué creen? Mi esposa ya anda levantándose y haciendo cosas en la casa. Mi esposa ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Se me antojan unos Doritos, se me antoja esto, se me antoja aquello, ¿verdad? Mi esposa ha empezado a dejar de tomar medicamentos para el dolor. Lo que para mí eso dice que el tumor se está encogiendo, porque ya no está aplicando la presión que estaba aplicando, ¿sí? Ya nos fuimos de compras un par de veces. Me la llevé al Costco, fíjense nada más. El problema con ir al Costco con ella es que a mí me gusta probar todas las muestras. Y ahorita que ella no puede comer nada, pues me da cosa yo estar comiendo y ella no, ¿verdad? Así es que nada más paso y miro las muestras.
Pero cuando clamamos a Dios, cuando tenemos miedo, cuando se llena nuestro corazón de miedo, cuando nuestro corazón se siente atemorizado, lo único que tenemos que hacer como ellos es pedir ayuda. Y Él nos va a venir a ayudar. Él nos va a venir a ayudar en contra de los egipcios. Aunque ellos traigan carros, y aunque traigan caballería, y aunque traigan ejércitos, Él nos va a ayudar porque Él es nuestro Dios y nos ama. Nos ama. Ahora, les dice ahí, noten que les dice ahí como en la mitad del versículo 7, ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. En otras palabras, muchos de ustedes vieron lo que hice, ¿sí? Porque muchos de ellos habrían sido niños o jóvenes cuando todo esto de lo que se está hablando sucedió, y se acordarían de las cosas que Dios había hecho. Acuérdense, la generación de Josué y Caleb murieron en el desierto. Ninguno de la generación de Josué y Caleb entró a la tierra prometida. Entonces aquí el Señor les está hablando a los que eran niños cuando anduvieron en el desierto, a los que quizás eran jóvenes cuando anduvieron en el desierto, y les dice, ustedes vieron, fueron testigos oculares de todo lo que yo hice. Sí. Aquí tenemos otro principio, padres de familia, por favor, no se lo pierdan. Que es bueno para nosotros como padres recordarles a nuestros hijos acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, acerca de lo fiel que ha sido para con nosotros y para con ellos. Recordarles acerca de todo lo bueno que Dios ha traído a nuestras vidas, y que aun cuando ha traído pruebas como los egipcios a los israelitas, de todas maneras Él nos ha salvado en todas y cada una de esas pruebas. Y tenemos que recordárselos. ¿Por qué? Porque no queremos que crezcan siendo una generación que no conoce a Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a ver en el libro de Jueces. Que creció una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué creen que no conocía a Dios? Porque no hizo milagros Dios delante de ellos, porque no hizo prodigios Dios delante de ellos. ¿No saben por qué no conocían a Dios? Porque los padres no les enseñaron acerca de todo lo que Dios había hecho por ellos. Quizás se lo dejaron al maestro de escuela dominical. Quizás se lo dejaron al maestro del grupo de jóvenes. Quizás se lo dejaron pensaban que era otra persona, la persona que debía estar encargado de enseñarle a sus hijos acerca de Dios. Y no, mis hermanos y hermanas, somos nosotros los padres los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos acerca de Dios y acerca de sus fidelidades. Somos nosotros los que tenemos que levantar altares en nuestro hogar. Somos nosotros los que tenemos que tomar nota de todo lo que Dios hace por nosotros y recordárselos a ellos. Sí. De nuevo, hablando de mi experiencia ahorita, yo constantemente les recuerdo a nuestros hijos cuando ellos tenían 2 y 4 años y luego 5 y 7 años, cuando las primeras 3 veces que mi esposa tuvo cáncer, con la ayuda de Dios fue sanada. Y puedo decirles, si en esas 3 veces Él fue fiel, esta 4ª vez también va a ser fiel. Y su perfecta voluntad se va a cumplir. No le hace que sintamos nosotros, no le hace que nos diga nuestro corazón, no le hace que nos digan nuestros pensamientos. La voluntad de Dios se va a cumplir porque Él es fiel a su pueblo. Porque Él es fiel a los que le temen. Y de una manera o de otra su madre va a ser sanada. Ya sea que la sane aquí en la tierra o entre a la gloria, va a ser sanada. Porque el Señor la ama. Y porque el Señor nos ama a nosotros. En el versículo 8 le sigue diciendo, más tarde los introduje en la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán. Y aunque ellos pelearon contra ustedes, noten lo que dice ahí, yo los vencí y ya destruidos los puse en sus manos y les entregué sus tierras. ¿Quién fue el que los venció? Dios. ¿Quién fue el que los puso en manos de los israelitas? Dios. ¿Quién fue el que les entregó la tierra prometida a todas las tribus de Israel de acuerdo a lo que el Señor había prometido? Dios. Porque Dios es fiel y sus promesas siempre se cumplen. Y a nosotros los creyentes del Nuevo Testamento se nos dice que las promesas de Dios en Cristo para nosotros son ¿qué? Sí y amén. Entonces podemos declamar todas esas promesas que se nos hacen en Cristo y estar convencidos, estar seguros, tener fe en que todas y cada una de ellas se van a cumplir en nuestra vida.
que todas y cada una de ellas van a dar el fruto que Dios dice y ha dicho que van a dar. ¿Sí? Entonces tenemos que mantener nuestros ojos abiertos y puestos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Porque Él tiene la verdad y nadie más. Las circunstancias que nos rodean no tienen la verdad, podrán ser la verdad terrenal, pero no es la verdad de Dios. Él tiene la última palabra y Él va a cumplir su promesa. Versículos 9 y 10 dice: después Balac, hijo de Zippor, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos, noten, los bendijo varias veces, y así los libré del rey Balac. ¿Se fijan ustedes? Presten atención a las palabras. Dice, en lugar de maldecirlos, no dice yo los bendije. ¿Verdad que no dice eso? Dice, en lugar de maldecirlos, los bendijo varias veces. El propósito de Balaam era porque se le había pagado por hacerlo maldecir a los hijos de Israel. Pero cuando abría su boca para maldecirlos, ¿qué salían? Salían bendiciones hacia los hijos de Israel. ¿Sí? Salían bendiciones hacia los hijos de Israel. Y esto también nos presenta otro principio que es bueno para nosotros como cristianos recordar, que es que cuando Dios está de nuestro lado, aun cuando nuestros enemigos nos quieren maldecir, no pueden hacerlo. Terminan bendiciéndonos aun con sus maldiciones, porque lo que ellos hacen para mal, Dios lo hace para bien. ¿Sí? Y de nuevo, la experiencia por la que estoy pasando, Satanás quería debilitar nuestra fe, y todos los que están pasando por una experiencia como la nuestra, Satanás quiere debilitar nuestra fe. Satanás quiere que quitemos los ojos de Dios. Satanás quiere que pensemos, ay, cómo Dios te está permitiendo que pase esto. Si te ama tanto, ¿por qué te sucedió esto? Si busca tanto tu bienestar, entonces ¿por qué estás pasando? Y quiere de alguna manera que nosotros quitemos los ojos de Dios y nos clavemos, como decimos en Mexicali, nos clavemos en las circunstancias, y que no nos acerquemos a Dios, sino que nos alejemos de Dios. Pero cuando la luz brilla sobre lo que está pasando y nos damos cuenta de que hay un propósito en ello, de que a través de ello nuestra fe crece, de que a través de ello nos aferramos más a Dios, de que a través de ello oramos más, de que nos damos cuenta en realidad. Les digo una cosa por la que le doy tantas gracias a Dios en esta temporada en la que estoy pasando ahorita con mi esposa. Me di cuenta, ¿saben de qué? De algo que yo ya pensé que ya sabía, pero no sabía hasta dónde. De cuánto la amo y de cuánto estoy dispuesto a hacer por ella, con tal de que esté cómoda, con tal de que esté bien, con tal de que se sienta segura. Y saben que esa es una gran ganancia para un esposo, porque se da cuenta uno de cuánto las necesita. Y tiene el poder, tiene la fuerza para decir, Señor, mejor ponlo todo sobre mí, pero quítaselo a ella. Y cuando hacemos eso en cualquier situación de nuestra vida, es cuando estamos siendo más como Cristo que en cualquier otra ocasión. Porque estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros por alguien más. Estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos porque alguien más se sienta seguro. Estamos dispuestos a morir a nuestros propios deseos y a nuestros propios anhelos, con tal de que ellos se les cumpla los suyos. Y le doy gracias a Dios y confío en Dios y la veo tan hermosa que se ve dormida. Duerme toda la noche ya. Ya no se despierta, ya no se levanta ni con dolor, ni con problemas de respiración. Ya está tranquila. Y mucho de ello es gracias a ustedes, porque han estado constantemente orando por ella, juntamente conmigo. Y le doy gracias a Dios por ello. Y me doy cuenta que es cierto, aun cuando el enemigo nos quiera maldecir, de todas maneras sus maldiciones se convierten en bendiciones.
Versículo 11 sigue diciendo: ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los givitas y los jebuseos, pero yo los vencí y los puse en sus manos. Noten el versículo 12 lo que dice: antes que ustedes llegaran, envié tábanos, y los 2 reyes de los amorreos huyeron a toda prisa sin que yo usara tu espada ni tu arco. Noten, antes de que ellos llegaran, Dios ya estaba obrando para que sus enemigos salieran huyendo de ellos, sin tener que sacar una espada, sin tener que poner una flecha en el arco, sin tener que luchar en lo absoluto. Ya Dios estaba obrando a su favor. ¿Saben? Y ¿saben qué? Esto nos debe hablar también a nosotros de que si nos mantenemos en el camino que Dios ha preparado para nosotros, nuestros enemigos pueden oponerse a nosotros, pero no lograrán vencernos, porque Dios ya va a estar lidiando con ellos antes de que nosotros lleguemos. Para cuando lleguemos, ya van a estar temblando. Para cuando lleguemos, ya van a estar pensando en ¿qué irá a hacer el Dios de este camarada? ¿Qué irá a hacer? Van a estar temerosos, ¿sí? Y les va a mandar tábanos también, o avispas, dice la Reina Valera 60, ¿sí? Y los van a picotear todos, y qué bueno, ¿verdad? No es cierto. Hay que orar por nuestros enemigos, nos dice Pablo, ¿verdad? Darle de comer si tienen hambre, darle de beber si tienen sed, etcétera, etcétera. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Noten el versículo 13: yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. O sea que todas las bendiciones que Dios les dio, no se las ganaron. No las tuvieron porque las merecían. No las tuvieron porque ellos hubieran hecho algo para recibirlas. ¿Sí? Noten, les dio aquello por lo que no trabajaron. No tuvieron que hacer nada para ganárselos. No se los dio de nuevo porque lo merecieran. Se los dio ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia. Por eso la conquista de la tierra prometida, por eso se asemeja a la vida cristiana. Porque cuando nosotros llegamos a la salvación, en cuanto creímos en Cristo, en cuanto pusimos nuestra fe en Él, se nos dio la vida eterna sin merecerla. Se nos han dado la bendición de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, de conocer a su Espíritu Santo, sin merecer tener una relación tan íntima, tan cercana con el Dios del universo. Se nos abrieron las puertas del cielo para que pudiéramos acercarnos a su trono de gracia en nuestro momento de necesidad, para que nos diera el oportuno socorro. Tenemos garantizado un hogar en el cielo que Jesús nos dijo a través de su palabra hace 2000 y tantos años, de que Él iba a preparar para que donde Él está, nosotros también un día estemos. ¿Y qué hicimos nosotros para merecer eso? Absolutamente nada. Al contrario, muchos de nosotros huimos por mucho tiempo porque no lo queríamos, porque no nos interesaba, y huíamos de Él, nos apartábamos de Él, lo negábamos a Él, porque no nos interesaba lo que Él tuviera para nosotros, y nos interesaban sus promesas, porque nos interesaba más este mundo y las cosas de este mundo que cualquier cosa que Él pudiera ofrecernos. Pero Él por su gracia nos alcanzó. Por su gracia siguió insistiendo. Por su gracia siguió poniendo gente en nuestro camino que, aunque quisiéramos o no, nos hablaban acerca de la bondad de Dios. Nos hablaban acerca de su deseo de perdonarnos, que era mucho más grande que nuestro deseo de ser perdonados. Lean conmigo lo que el Señor, o lo que Moisés les dijo a los israelitas en Deuteronomio capítulo 7, comenzando con el versículo 7. Noten lo que les dice: el Señor los quiere. El Señor los quiere. Y yo me pregunto, ¿por qué los quería el Señor? Tenían una cerviz tan dura, eran tan rebeldes, eran tan malagradecidos. Les decía una y otra vez: no sirvan a dioses ajenos. Ya iban a servir a dioses ajenos.
¿Por qué los quería? Pero la pregunta que debo hacer no es por qué los quería a ellos. La pregunta que debo hacer es por qué me quiere a mí. Porque yo sé que no me necesita para nada, pero me quiere. Me quiere. Me quiere tanto que envió a su Hijo unigénito a derramar su sangre en la cruz para poder comprarme a mí, para poder redimirme del pecado, para poder darme vida nueva. Noten lo que les dice ahí: el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo, noten lo que dice ahí, más insignificante de todos. Qué malo es Dios con decirles eso a sus hijos, ¿verdad? Te quiero aunque seas lo más insignificante del mundo. A veces nos sentimos como las personas más insignificantes del mundo, ¿verdad? Les digo algo: Dios de todas maneras nos quiere. Dios de todas maneras me quiere. Y eso es algo que debemos de estar constantemente recordando. Noten el versículo 8, dice: sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. ¿Sí? Porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Por eso, porque nos ama. Porque nos ama, por eso nos rescató de la esclavitud al pecado. Porque nos ama, por eso nos rescata de las garras de Satanás. Porque nos ama, por eso nos da su Espíritu Santo. Porque nos ama, por eso como buen pastor nos lleva a verdes pastos y aguas mansas. Porque nos ama. No es porque nosotros le podamos dar algo. No es porque, ¿qué necesita Dios de nosotros? Diga, pónganse a pensar. Piensen en lo más valioso que tienen. ¿Lo necesita Dios? Entonces, ¿por qué nos bendice tanto? ¿Por qué nos cuida? ¿Por qué nos protege? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Aunque seamos los más insignificantes. Pablo nos dice, ¿no? En 1 Corintios 1 que no muchos nobles, ¿verdad? Es más, nos dice que lo necio del mundo escogió Dios. Dios nos ama por necios, ¿sabían ustedes? Nos ama por necios. Nos ama porque sabe que somos de polvo. Pero nos ama. Y por eso hace lo que hace. Noten el versículo 14. En el versículo 14 nos dice cómo debían ellos responder a ese amor que el Señor les ha mostrado a través de toda su historia. Noten lo que les dice: por todo esto, ¿verdad? Les acaba de recontar toda la historia, les acaba de decir todo lo que Dios ha hecho por ellos, les acaba de decir cómo Dios los ha protegido y los ha bendecido a pesar de todos los enemigos y todo. Y luego les dice: por todo esto, respeten y honren al Señor. Noten, por todo esto. No para ganarse la tierra prometida, ¿verdad? No para que Dios les dé la tierra prometida que todavía no les ha dado. No, ya tenían la tierra prometida. Pero porque ya tenían la tierra prometida y Dios los había guiado ahí, y Dios se había mostrado poderoso y Dios había vencido a todos sus enemigos. Ahora, por eso, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. ¿Por qué? Por todo lo que Él ya hizo por ustedes. No para ganárselo, no para granjeárselo. Sí. Mi papá siempre me decía, cuando yo le pedía algo, le pedía dinero para ir al cine, o le pedía que me prestara el carro, le pedía algo, siempre me decía: es que tienes que granjeártelo, tienes que ganártelo. ¿Cuántos son tan viejos como mi papá y se acuerdan de los polivoces? ¿Se acuerdan del wash and wear? Gáname. Veo que hay varios viejitos aquí. Gáname, wash and wear, gáname. ¿Sí? Y mi papá todo quería que nos granjeáramos, todo quería que nos ganáramos. ¿Quieres dinero para el cine?
corta el zacate. ¿Quieres que te preste el carro? Boléame los zapatos. ¿Quieres un pantalón nuevo? Hazle el cambio de aceite a la camioneta. ¿Saben qué? Dios nos ha dado la tierra prometida, la salvación, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Así como los israelitas recibieron la tierra prometida sin hacer nada, solamente porque Dios quiso dársela, solamente porque Dios por su gracia se las entregó. Así Dios nos ha dado salvación a nosotros por nada que nosotros hayamos hecho por ella. Ya estamos en la tierra prometida. Pablo nos dice en Efesios 1 que nosotros estamos sentados ya con Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra herencia final, pero Él nos ve ya sentados con Él en los lugares celestiales. Ya tenemos la bendición. Entonces, si ellos ya habían recibido las tierras, ellos ya habían poseído sus tierras, el Señor ya había vencido a sus enemigos, y Josué aquí les está diciendo: por todo lo que el Señor hizo, respétenlo, honrenlo, sírvanle, dejen a todos sus otros dioses, ¿sí? Y sirvan al Señor. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar? ¿Cómo debe ser nuestra vida delante de Dios? Porque Él ya nos ha dado nuestra tierra prometida, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo debe de manifestarse eso? Qué bueno que preguntan, porque se los voy a decir ahorita. Lean conmigo lo que dice Romanos 12:1. Pablo en Romanos da una disertación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando llega al capítulo 12 y el versículo 1 dice: así que. ¿Qué quiere decir? Por todo lo que ya les enumeré, por todo lo que ya les dije que Dios ha hecho por nosotros, por todo lo que ya les he enseñado que Dios hizo a través de Jesucristo, como reconciliarnos consigo mismo, como darnos paz con Él mismo por medio de Jesucristo, por todo lo que ya hizo, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. La Biblia Reina Valera 60 dice: porque esto es nuestro culto racional. En otras palabras, no podemos hacer menos, porque Él ya lo hizo todo. Porque nosotros no tuvimos que hacer nada para ganárnoslo. Porque nosotros no tuvimos que hacer nada para lograrlo. Porque nosotros no tuvimos que derramar ni una sola gota de sangre para obtenerlo, sino que su Hijo derramó su sangre para poder dárnoslo a nosotros gratuitamente por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse delante de Dios. Por lo tanto, ustedes deben de presentarse a sí mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque así es como se debe adorar a Dios. Así manifestamos nuestro amor por Dios. No como los fariseos, de los labios para afuera, y su corazón estaba lejos de Él, ¿sí? Sino con toda nuestra vida. No nada más el corazón. Es fácil decir: Señor, te doy mi corazón, cuando no tenemos que sacárnoslo para entregarlo, ¿verdad? Es otra cosa completamente cuando decimos: Señor, te entrego mi vida entera. Úsala para tu honra y para tu gloria. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenga que sufrir lo que tenga que sufrir, tenga que dejar lo que tenga que dejar, por todo lo que tú ya has hecho por mí. Veo que lo único que puedo hacer es entregarte mi vida entera. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15, en donde Pablo escribe, 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. Dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Reina Valera 60 dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Aquí en la Reina Valera contemporánea dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Versículo 15 dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Él murió? ¿Por qué Él resucitó? ¿Por qué Él pagó por nosotros? Ya no somos nuestros, somos de Él. Por lo tanto, ya no debemos vivir para nosotros mismos, debemos vivir para Él. Porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿por qué? Por el amor del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida le pertenece a Él. Él la compró. Él pagó por ella. No somos nuestros. Pero a menudo nos portamos como si fuéramos nuestros, ¿verdad? Nos encanta nuestra independencia. Vivo en Estados Unidos y Estados Unidos es un país libre y cada quien puede hacer lo que le dé la gana. No. El cristiano puede hacer lo que le dé la gana. ¿Ok? Todos nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero tenemos que acordarnos de las palabras de Pablo. Todo me es lícito, ¿pero qué? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. El único que me va a dominar a mí va a ser Cristo por medio de su Espíritu. Al único al que le debo mi vida es a Cristo, que murió por mí. El único que voy a poner por encima de todo y todos es a mi Dios. Versículo 15 sigue diciendo: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Final, última parte del versículo 15 dice: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Noten lo que les dice Josué. Okay, miren todo lo que Dios hizo por ustedes. A raíz de todo lo que Él hizo por ustedes, ahora sírvanle, hónrenlo, respétenlo. Pero luego les dice: pero si se les hace demasiado difícil, si se les hace demasiado problema, si creen que no se lo merece, hagan lo que les dé su gana. Sirvan a los otros dioses. Pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Padres de familia, eso es algo que diariamente debemos levantarnos y proponernos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pase lo que pase, estemos pasando por lo que estemos pasando, mi casa y yo serviremos al Señor. Va a llegar el día en que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Y aun cuando vivan en nuestra casa, sabemos que van a dejar de ser parte de nuestra casa. Porque ellos van a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi esposa y yo decidimos servir al Señor. Porque una vez que mis hijos cumplan la mayoría de edad, aunque vivan en mi casa, no necesariamente son de mi casa. ¿Ok? Pero los que son de mi casa, que finalmente vamos a ser ¿quién? Mi esposa y yo vamos a servir al Señor. Ahora, cuando están chiquitos, cuando debemos hacerlos obedecer, tenemos que darles a entender que no hay cosa más importante en nuestra vida como familia que servir a Dios. Que no hay cosa más importante en nuestra vida como familia que estar en su casa con su pueblo, adorándole, aprendiendo de su palabra, siendo guiados y movidos por el Espíritu Santo a servirle. Y todos debemos de alguna manera estar involucrados en el servicio a Dios. De alguna manera. Es tan hermoso ver a familias enteras servir al Señor.
Ver a los hijos en los diferentes ministerios sirviendo a Dios, usando sus talentos para servir a Dios. Ver a los padres involucrados en diferentes ministerios sirviendo a Dios, usando sus talentos para servirle a Él. Es una gran bendición ver eso. Porque son padres que dijeron, pero mi casa y yo serviremos al Señor, y eso es lo que están haciendo. Y todos debemos esforzarnos porque eso sea lo que pasa. De nuevo, cuando nuestros hijos crezcan y hagan lo que tienen que hacer y se vayan o se queden ahí, pero ya sean mayores de edad, ya no los podemos forzar. Ya se acabó el tiempo para forzarlos. Y no podemos amenazarlos o decirles, pues si no quieres te vas o lo que sea. No, simplemente acuérdate de todo lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de que es por Él que estás aquí, o acuérdate que es por Él que tenemos esto, acuérdate, da gracias a Dios, etcétera. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Sí. Versículo 16 dice: el pueblo respondió, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. Noten que reconocen todo lo que el Señor ha hecho. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban en esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Estaban completamente resueltos en servir al Señor, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Pero luego noten lo que les dice Josué en el versículo 19. Entonces Josué les dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. En otras palabras, no hablen antes de tiempo, no digan que van a hacer esto cuando ustedes saben que son pecaminosos. Les estoy diciendo que se deshagan de los dioses que se debieron haber deshecho de ellos desde hace mucho tiempo, pero todavía los tienen en sus casas y creen que van a servir al Señor como Dios manda que lo sirvan, como Dios merece que lo sirvan. Ustedes no pueden hacerlo. Por favor, porque si ustedes dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen, noten lo que dice el versículo 20: si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Versículo 21 dice: el pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor. Cuidado cuando llegamos a ese punto en el que decimos: yo nunca voy a fallar. Yo nunca le voy a faltar a Dios. Yo nunca dejaría a Dios. Yo jamás me apartaría de Dios. Cuidado con llegar a ese punto. Cuidado. Proverbios 18:12 nos dice: el orgullo humano es presagio ¿de qué? Del fracaso. La humildad es preludio de la gloria. Cuando se llena el corazón de ese orgullo, cuando se llena el corazón de esa soberbia, es un presagio. Quiere decir que eso es lo que pasa inmediatamente antes de que fracasemos. Cuando nos sentimos tan seguros de nosotros mismos, porque yo soy fulano de tal, porque yo tengo esto, porque yo tengo aquello. Cuando como Nabucodonosor decimos: mira los reinos que yo he levantado. Cuidado, porque lo que sigue es el fracaso. En Proverbios 16:18 dice: la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. ¿Quieren estar seguros de que van a fracasar? Llénense de soberbia, llénense de orgullo y van a fracasar. ¿Quieren estar seguros de que van a caer? Llénense de arrogancia y digan: yo nunca voy a caer. Pablo nos dice: cuidado a aquellos que creen estar firmes, no vaya a ser que vayan a caer. Había un grupo hace algunos años que se llamaba Promise Keepers. ¿Algunos han oído acerca de Promise Keepers? Nunca me gustó mucho ese grupo, porque implica que yo puedo de alguna manera cumplirle mis promesas a Dios. Y no se trata de cumplirle las promesas a Dios, porque ¿cuántos le hemos hecho promesas a Dios que cuando las circunstancias cambian no las cumplimos? Es nuestra naturaleza.
¿verdad? Señor, si me sacas de eso, te juro que nunca. Y nos saca de ello y luego ¿qué pasa? Volvemos. Ok, Señor, ahora sí, esta vez es la última. Y luego nos saca de ella y volvemos. Esa no es la naturaleza. Entonces no seamos promise keepers, cumplidores de promesas. Seamos promise believers, ¿verdad? Creyentes de las promesas de Dios. Y saber que Él es el único que puede ser fiel siempre. Versículo 22 y siguientes dice: Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor, el Dios de Israel. Y el pueblo les respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Ese mismo día Josué hizo un pacto en Siquén con el pueblo y le dio estatutos y leyes. Y estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios. Y luego tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y le dijo a todo el pueblo: a partir de hoy esta piedra nos servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes para que no le mientan a su Dios. Después de eso, Josué se despidió del pueblo y cada uno se fue a su territorio. Después de estos sucesos murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad, noten, de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que fue la parte que le tocó y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho a favor de Israel. Noten, el pueblo de Israel sirvió al Señor. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo de la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Versículo 32 dice: los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron enterrados en Siquén, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. Versículo 33 dice: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en la colina de su hijo Finés, las cuales le dieron en el monte de Efraín. Y así termina Josué. Los primeros capítulos del libro de Jueces se recuenta un poco de la Dios que Josué dio a los hijos de Israel. Y quiero que vuelvan en sus Biblias, ahí en Jueces capítulo 2, vean sus Biblias ahí en Jueces capítulo 2. Y mientras el grupo de alabanza pasa de nuevo al frente, vamos a leer estos versículos para prepararnos para nuestro próximo estudio en el libro de Jueces. Noten, en Jueces capítulo 2, en los versículos 6 al 10, dicen lo siguiente: Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Noten lo que sigue aquí en la parte final del versículo 10. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Mis hermanos, que no nos vaya a suceder esto. No dejemos que las nuevas generaciones no vayan a conocer al Señor. No dejemos a las nuevas generaciones sin el testimonio de salvación y de victoria que el Señor nos ha dado a nosotros. Inculquemos a las nuevas generaciones el servicio a Dios. Porque si no, va a pasar lo mismo que vamos a ver que pasó al pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Seguían a Dios y luego no lo seguían. Los liberaba Dios y luego lo dejaban. Clamaban a Él y les escuchaba y luego se apartaban de Él. No debemos dejar que eso nos suceda. Nosotros, los que vamos de salida,
Y a algunos de ustedes les falta mucho para la salida. Pero algunos de ustedes ya se ven como que ya nos vemos como que vamos de salida. Ocupémonos en servir al Señor y darlo a conocer entre las generaciones que vienen después de nosotros. Amén. Oremos.